empezar con este vídeo, quiero aclarar que yo no fomento la inmigración irregular, ni mucho menos la ilegalidad para obtener un permiso de residencia o de trabajo en España. Trato de daros información sobre los diferentes trámites de extranjería, pero son dos cosas muy diferentes, para lo cual os pido que vean mis vídeos completos para no sacar conclusiones erróneas, porque luego eso genera suspicacias y malos entendidos. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como sabéis, soy Julius Talk. El día de hoy vamos a hablar sobre la sentencia del Tribunal Supremo 1184-2021. Es un tema que está dando mucho que hablar. Os tengo muchas novedades, para lo cual quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Deciros de que yo no recomendaba tramitar la vía de arraigo laboral hasta antes de esta sentencia del Tribunal Supremo 1184-2021, porque me parecía una vía muy absurda para que el extranjero pueda obtener un permiso de residencia, ya que el empleador le daba trabajo estando en situación irregular y luego le denuncie, pues me parecía algo tonto, por así decirlo, ¿no? De ahí que yo no recomendaba esta vía. Pero ha habido modificaciones en la ley de extranjería en relación a la vía de arraigo laboral. A través o con esta sentencia del Tribunal Supremo 1184-2021 podemos decir que ha cambiado esta figura radicalmente, la cual precisa de que podrán presentar su expediente de arraigo laboral las personas que acrediten 2 años de residencia continuada en España y acreditar una relación laboral mínima de 6 meses, es decir, que el extranjero haya cotizado a la seguridad social durante ese plazo. Asimismo, podrán tramitar la vía de arraigo laboral todas las personas que se encuentren en regímenes distintos, como por ejemplo arraigo social, asilo político, régimen comunitario, pareja de hecho, e incluso las personas que cuentan con un visado de estudiantes y estas a su vez hayan trabajado como becarios, siempre y cuando reúnan los dos requisitos principales, como son llevar 2 años de residencia continuada, lo cual lo puedes acreditar con el padrón histórico, y acreditar una relación laboral mínima de 6 meses, y asimismo lo puedes acreditar con el certificado de vida laboral y lo podéis tramitar a través de la página de seguridad social vía online. En el caso de los solicitantes de asilo que cuenten con la hoja blanca o la tarjeta roja y tengan el asilo político en trámite o le hayan denegado el mismo, pueden tramitar la vía de arraigo laboral sin problema, ya que son vías muy distintas. Al contrario, una vez que tengan en trámite la vía de arraigo laboral y le denieguen el asilo, pues obtendrán un permiso de residencia por la vía de arraigo laboral. Por eso es muy importante que reúnan todos esos requisitos que ya les he mencionado. Tengo que precisar algo importante, que para tramitar el arraigo laboral no es importante adjuntar el contrato de trabajo, ¿vale? No se dejen engañar, no es importante, puesto que sí lo es en el arraigo social, pero son vías muy distintas, porque gracias al contrato de trabajo el extranjero obtiene un permiso de residencia, pero como les digo, esto no sucede en el arraigo laboral. Tienes que cumplir los dos requisitos principales, como son la residencia continuada mínima de 2 años y acreditar una relación laboral mínima de 6 meses. Como veis, son figuras muy distintas, así que hay que tenerlo muy claro. Otro aspecto que me ha llamado mucho la atención, la sentencia del Tribunal Supremo 1184-2021, es que precisa de que las personas que no cumplan con los requisitos para poder tramitar la vía de arraigo laboral, como son la residencia mínima de 2 años y acreditar que han trabajado y han cotizado a la seguridad social durante un plazo de 6 meses, indica de que podrán presentar todos los documentos que estimen convenientes, y con ello me estoy refiriendo a las personas que están en situación irregular. Pero sí que es cierto de que hay personas que llevan ya más de 2 años o 2 años de residencia continuada en España, pero lamentablemente nunca han tenido un contrato de trabajo y pues no han cotizado los 6 meses a la seguridad social. Es un tema muy complicado porque no tienes justificantes o no tienes documentos
cómo acreditar que realmente has cotizado a la seguridad social, pero mediante esa sentencia precisa de que puedes presentar todos los documentos que estimes convenientes, como por ejemplo padrón histórico, vouchers de envío de dinero, justificantes o tarjeta sanitaria, justificantes de tratamientos médicos, facturas que estén a tu nombre, solicitud que intentaste tramitar el NIE, una declaración jurada por el empleador, documentos que acrediten que intentaste abrir una cuenta bancaria y todos los documentos que sean emitidos por entidades públicas. En el caso de autónomos, o como por ejemplo, sin ir más lejos, las personas que trabajan en Globo, los Glovers, es un poco complicado tramitar la vía de arraigo laboral, ya que el régimen de autónomo es distinto. Sí que es cierto de que cotizan a la seguridad social, pero no tienen un contrato de trabajo y asimismo no tienen vinculada una relación laboral, de que podrán tramitarla siempre y cuando vayan a tribunales y mediante acta judicial reconozcan o aleguen que han trabajado como falsos autónomos. Solo así podrán tramitar la vía de arraigo laboral. En relación a las personas que sí cumplen con los requisitos principales para poder tramitar la vía de arraigo laboral, como son la residencia mínima de 2 años continuados en España y una relación laboral mínima de 6 meses, podrán presentar o adjuntar los siguientes documentos: el formulario EX10, el pago de tasas correspondientes por arraigo laboral, el certificado de antecedentes penales, el cual tiene que ser expedido de los últimos 5 años y asimismo tiene que estar debidamente legalizado, el pasaporte original y la copia completa del mismo. Y por último, el certificado de vida laboral. Asimismo, antes de tramitar tu expediente de arraigo laboral, tienes que tener en cuenta estos requisitos, como por ejemplo, no ser ciudadano de la Unión Europea ni tener familiares en la Unión Europea, carecer de antecedentes penales, no tener prohibida la entrada a España, tener residencia mínima de 2 años continuada en España, acreditar una relación laboral mínima de 6 meses. En relación a los plazos, Extranjería tiene 90 días para responder vuestro expediente, pero sí que es cierto de que son plazos relativos porque pueden responderte mucho más antes, y si es así, pues enhorabuena porque vas a obtener un permiso de residencia pronto. Una vez que obtengas la resolución favorable, tienes que sacar cita previa en la página de Extranjería para la toma de huellas y asimismo tienes que adjuntar una foto. Y al cabo de 25 a 30 días tienes que volver a la oficina de Extranjería a recoger tu tarjeta. Algo importante también que tengo que precisar, que en los últimos meses Extranjería está revisando más los expedientes presentados por vía telemática que presentados de manera presencial, ¿vale? Para que lo sepáis al momento de tramitar tu expediente de arraigo laboral. Sin duda alguna, con la modificación de la ley de extranjería en relación al arraigo laboral, con la sentencia del Tribunal Supremo 1184-2021, muchos extranjeros, miles, pero miles, van a poder ajustar su estatus social mediante la vía de arraigo laboral y por ende van a poder obtener un permiso de residencia y trabajar legalmente en España. Enhorabuena, no olvidéis de cumplir todos los requisitos que les he indicado para que puedan tramitar exitosamente la vía de arraigo laboral. Tengo muchos vídeos relacionados a trámites de extranjería en España. Os invito a que revisen mi canal, estoy como Julius Top, y si te gustó este vídeo dale like, no olvidéis de activar la campanilla para que YouTube te notifique cada vez que suba contenido. Nos vemos en un próximo vídeo.